estamos. Vamos a compartir cámara. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Ya un poco más de las 7:30. Gracias por despertarse temprano, aquellos compañeros que estamos aquí. Somos alrededor de 50 y un poco más, ¿ok?, de integrantes en nuestra aula. Bien, chicos, sean bienvenidos entonces a su clase de biomecánica y fisiología de la actividad humana. Bien, permítanme presentarme. Mi nombre es Diana Lermo, actualmente magíster en nuestra carrera como fisioterapeuta, pero tengo una maestría en terapia manual ortopédica, ahí por el nombre de magíster, pero en sí, fisioterapeuta, chicos, ¿bien? Aparte, bueno, esa es, digamos, la formación principal, ¿bien? Tengo una especialidad en terapia manual ortopédica, por ende, el curso de biomecánica lo vamos a manejar muy bien, orientándonos siempre a la parte artrocinemática, que es muy importante, chicos, para el desarrollo de su profesión como terapeutas físicos, y van a darse cuenta en el camino de nuestro curso de lo que les estoy mencionando, la razón de por qué es importante este curso. Bien, aparte, para conocerme un poquito más, sí, tengo otra formación, un diplomado en el área de peripenología, que trata más o menos, si es que algunos no están muy enterados de este tema, tiene que ver las disfunciones con el piso pélvico. Por ejemplo, un prolapso que no solo está orientado o vinculado al lado femenino, sino también hay prolapsos orientados piso pélvico, no tanto del útero, porque recuerden que el útero solo lo tiene la mujer, pero también hay prolapsos del piso pélvico en varones. ¿Bien? Eso es más o menos para que tengan una idea de lo que trata esta área. Una área no muy nueva de repente en Perú, por ahí que hay muchos más terapeutas, pero ya hay un buen tiempo de esta área que está siendo bastante tocada. ¿Bien? No tanto para hacerme conocer qué otras formaciones tengo, chicos, más que todo para orientarlos, por ahí que ustedes ya conocen, nosotros como terapeutas, ustedes futuros terapeutas que están en plena formación, siempre yo sugiero que no se queden solo con una especialidad, sino aparte de las especialidades, ya sea ustedes si quieren formarse de repente en pediatría o en ciencias neurológicas o en traumatología, bien, aparte de ustedes estudiar un diplomado o una maestría orientada a cada una de las profesiones que acabo de mencionar, ustedes también tienen que tener herramientas que les sirva a ustedes, ¿bien?, de acuerdo al área que están desarrollando, para que puedan desempeñar muy bien su profesión como terapeutas físicos. Por ejemplo, el uso del tape, que no solo está aplicado en el área de traumatología, ¿verdad? No solo en el área deportivo, también puede ser usado, aunque todavía no hay un índice alto de confiabilidad, pero está siendo usado, por ejemplo, en parálisis facial. ¿Sí? Estamos abondando el área de la neurología, el tape. Así también tenemos la aplicación de la punción seca, que no es acupuntura, chicos. Si bien se usan las mismas herramientas, dígase las agujas de la acupuntura, ¿verdad?, lo que están observando aquí, pero lo que aplica el terapeuta físico es la punción seca, que tiene una formación más académica, más científica, donde aborda básicamente a las fibras musculares que se encuentran acortadas, que se encuentran en tensión, y base a una técnica aplicada con estas agujas, ustedes pueden romper estas fibras y mejorar la condición del paciente, ya sea dolor, ya sea falta de movimiento en la zona. Bien, entonces tenemos a la punción seca. Utilizando la misma herramienta que es la aguja, podríamos estar usando también la electroacupuntura. Usamos la corriente que mejor la manejemos, dígase TENS, dígase interferencial para el dolor, pero al usar las agujas como electrodo están yendo directamente a la fibra muscular requerida y no están enganchando con otros músculos que de repente no se encuentran acortados o no son el punto de dolor. Entonces, los electrodos, sí, muy bien, pero si tienen la capacidad y la formación para aplicar este tipo de técnica, van a tener resultados mejores y en corto tiempo. Bien, también podríamos utilizar técnicas manuales utilizando herramientas. Esta es una herramienta bastante conocida en Perú, pero si ustedes buscan, chicos, hay múltiples herramientas, solo hay que tener bastante cuidado, ya que estas herramientas van sobre la tensión facial profunda y a veces puede provocar dolor. Entonces es importante tener una formación para estas herramientas y no aventurarse simplemente a comprarme una herramienta y a ver cómo me va en el camino, ¿sí? Luego también podríamos aplicar la electromiografía, que no es la electromiografía clínica, que te colocan unas agujas gruesas y miran la capacidad de reacción de un músculo, sino aplican a través de electrodos pequeños, ¿verdad?, sobre un grupo muscular, y ustedes pueden ver la resistencia y la respuesta mioeléctrica del músculo y ver cuál es la capacidad y saber qué ejercicios realizar o en qué enfocarse. Bien, es una herramienta que también podrían llevar una formación, chicos. Aquí también tenemos otro tipo de herramienta que también se aplica a corriente, pero a través de otro tipo de electrodo, no como el electrodo de la aguja, sino a través de un guante. Este guante está formado por fibras de plata que transmiten la corriente. Por lo tanto, mi mano vendría a ser el electrodo y yo voy buscando con mi mano, con mi manipulación, bien, sobre el músculo dolorido o sobre las fibras que yo deseo realizar un release o deseo soltar este músculo. Bien,
Esto es un pequeño resumen, chicos, más o menos para orientarlos, por ahí que ya lo conocían, por ahí que no, para saber más o menos en qué debo de formarme, muy a pesar del área que ustedes quieran formarse. Dígase, vuelvo a repetir, pediatría, neurología, ortopedia, traumatología, ¿bien? Porque felizmente nuestra carrera tiene una amplia gama para poder dedicar, ¿no? Incluso el lado estético. Bien. Ok, chicos, ¿cómo estamos? 36 participantes. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí que quieran conocer un poquito más de mí? Vamos a hablar un poco más del curso, no se preocupen porque tenemos todavía una agenda antes de ingresar a nuestro tema, tenemos una agenda que desarrollar para conocernos un poco más. Bien, chicos, buenos días para los que vamos ingresando. ¿Alguna consulta? En lo que yo leo algunos nombres, a ver si es que encuentro algún nombre conocido por ahí. Es un curso muy interesante, chicos. Es un curso que lo van a llevar, sí, a distancia. Por lo tanto, ya desde ahora voy pidiendo, por favor, ustedes van a tener las herramientas, van a tener las oportunidades, pero necesito bastante responsabilidad de ustedes como estudiantes para tomar este curso. ¿Bien? Y lo vamos a ir conversando poco a poco. Bien, para los que van ingresando entonces, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diana Lili Lermo, bien, su docente, que van a compartir las siguientes 16 semanas de nuestro curso. Me había olvidado mencionar algo, chicos. Voy a ir un poquito acá y no sale. Qué raro. Permítanme un segundo, chicos. Ok, vamos a irnos de aquí. ¿Qué tal, Laura? No, esta diapositiva no, porque es una presentación. Pero si gustan, lo puedo compartir. Ya, esta no es la clase. La clase sí la tienen en su aula, chicos. Esta es una presentación para irnos conociendo. Permítanme salir un momento y voy a compartir otra diapositiva donde se encuentra el correo, bueno, mi correo institucional, y hablar un poco de cómo nos vamos a comunicar, porque la comunicación va a ser muy importante, chicos, para el desarrollo, para el buen desarrollo de este curso, ya que, vuelvo a repetir, es un curso remoto. Bien, esta es la pantalla que quería compartir con ustedes, chicos. Aquí en azul tienen mi correo institucional, diana.lermo@upn.pe. A través de este correo ustedes pueden enviarme un correo o pueden comunicarse, si es urgente, chicos, pueden comunicarse por Microsoft, que es Teams, ¿ok? O pueden escribirme por mensajería interna. Por mensajería interna no hay necesidad, obviamente, de colocar mi correo, porque directamente ustedes ven profesora Diana Lermo y envían su consulta. Bien, pero es importante que sepan mi correo, bien, para cualquier cosa. Muy bien. Ok, chicos, hablemos de ahora un poco más entrando a nuestro curso, que es el sílabo. Es un documento que todos lo tienen en su plataforma. Bien. Ahora, voy a entrar a hablar de este sílabo porque es muy importante. Muchos no le toman importancia, chicos, pero este sílabo prácticamente aquí habla de todo. Cualquier consulta que ustedes tienen, y es un documento también para ustedes, si es que surgiera algún reclamo, ustedes tienen su sílabo, una base muy importante si quisieran reclamar o si quisieran intervenir en algo. ¿Bien? ¿Dónde lo van a ubicar, chicos? Por ahí que alguno no lo sabe, yo creo que muchos de ustedes sí. Lo encuentran en su plataforma, chicos, en información general del curso. ¿Bien? Aquí. Antes de la semana 1, ustedes tienen aquí un link donde dice información general del curso, deslizan y van a encontrar su sílabo que corresponde al 2005-2. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, acá me falta actualizar. Acá debería decir 2005-2. No ha cambiado el 1, si es que no hay mucho detalle. Requisitos para este curso, chicos, estructura y función 1. Aquí yo me baso, chicos, y voy a entender que todos ustedes ya manejan la anatomía, ¿cierto? Porque el curso prerequisito para llevar biomecánica es estructura y función humana 1. Por lo tanto, la anatomía la tienen que manejar y por ahí, si no la tienen manejada, hay que revisar. Busquen sus clases, revisen sus libros de anatomía. Que sin la anatomía, chicos, no les aconsejo mucho llevar el curso así tan ligeramente, me refiero al curso de biomecánica, porque en este curso de biomecánica no vamos a hablar de anatomía, punto de origen, punto de inserción, básicamente porque ustedes ya lo saben, o la función del músculo, ustedes ya lo saben. Obviamente vamos a hablar, pero ustedes tienen que manejarlo, chicos, si no van a tener problemas, así es que vamos a ir revisando, ¿sí? Revisen sus clases que yo sé que las tienen guardadas. Bien, hablemos del sílabo un poco más. El sílabo nos menciona que nuestro curso está dividido en 4 unidades. ¿Bien? Y cada unidad está dividida en determinadas semanas. A ver, nuestra primera unidad, que son las 2 primeras clases, chicos, vamos a hablar básicamente de conceptos, ¿bien? De la biomecánica. Y estos conceptos van a ser importantes para poder entender el resto de nuestras clases. Están divididas en 2 semanas. Esta semana son todos estos temas de los que vamos a hablar. Me refiero a hoy, ¿bien? Básicamente vamos a hablar de la cinemática.
La siguiente semana hablaremos de la cinética. Tranquilos que vamos a ir conversando sobre estos puntos, pero más o menos para que tengan una idea. Pasadas estas 2 semanas, vamos a pasar a nuestra segunda unidad, que vamos a empezar ahí a hablar a partir de la tercera semana, ahora sí, la biomecánica respectivamente de nuestras articulaciones, que van a estar dirigidas en orden descendente. Vamos a empezar desde miembro superior hacia miembro inferior. Siendo nuestra primera clase de biomecánica, básicamente, vamos a hablar de el hombro. Y esta clase está dividida en dos, hombro 1 y hombro 2, ya que hombro tiene varias articulaciones, ¿bien? Y luego vamos pasando a la clase 5, hablamos biomecánica del codo, la clase 6, la biomecánica de muñeca y mano, y luego vamos a entrar a nuestra evaluación. Y así sucesivamente, chicos. La unidad 3, seguimos hablando, biomecánica de la columna cervical y el ATM, seguimos con biomecánica de la columna, dorsal, lumbar, y así podemos seguir bajando. Vamos a ir a cadera, luego rodilla, tobillo y pie, y ahí terminamos las clases de propiamente hablar de biomecánica. La clase número 13, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la marcha humana, el análisis fisiológico de la marcha humana. Presten atención qué es lo que sigue después, chicos. Nótense que en la semana 14 y la semana 15 no hay propiamente clases dictadas. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una exposición y estas exposiciones la van a dar ustedes. Entonces, estas 2 últimas clases son exposiciones. ¿Bien? ¿Qué temas, licenciada, vamos a dar? Los temas, no se preocupen, chicos, los vamos a dar en estas semanas para que ustedes tengan el tiempo de trabajar sus exposiciones. ¿Bien? Y por último, llegamos a nuestra última semana, valga la redundancia, semana 16, con nuestra evaluación final. ¿Bien? Y ahí termina nuestro curso. Ahora, importante, chicos, nuestro curso no aplica evaluación sustitutoria. Tengan en cuenta en eso, chicos. No hay examen sustitutorio para este curso. Por ende, desde el primer día de clase, desde las primeras tareas que se dejen, por favor, mucha responsabilidad y cumplimiento de estas. ¿Bien? Sí, Michelle. Ahora hablamos de eso. No te preocupes. Pero sí, estás en lo correcto. Bien, chicos, entonces, para hablar sobre lo que estaba comentando Michelle, vamos a hablar un poquito más del sílabo. Tenemos una bibliografía en el sílabo. Los invito a revisar esa bibliografía, por favor. También tienen una herramienta muy importante y bonita y bastante aplicable, chicos, y aprovechen la que ustedes la tienen gratis, que es el Visible Body, bien, que es una herramienta de anatomía que espero que ya la hayan conocido en los cursos anteriores, y si no, búsquenla en la biblioteca virtual, ¿correcto? Y aparte, escribir aquí que ustedes o que nosotros vamos a trabajar con esta bibliografía básicamente, que es el Newman. ¿Ok? Es un libro de cinesiología biomecánica, con la cual nosotros hemos desarrollado, digo nosotros por los docentes del curso, que hemos desarrollado las clases que van a recibir ustedes en base al Newman, que es la cinesiología del movimiento. Bien, ¿dónde la pueden encontrar? En la biblioteca también. Y si no, si se les complica tener, chicos, igual ustedes van a obtener episodios o capítulos de este libro colocadas como libro o como lectura en cada una de las semanas, según el tema que corresponda. La semana que corresponda hablar acerca de hombro, pues ustedes van a tener el capítulo de hombro como lectura en su semana que corresponda. Bien, lo van a poder encontrar ahí. Así es que la herramienta está ahí, chicos. Bien, vamos a hablar de las evaluaciones. Presten atención, por favor. Su compañera Michelle preguntó, ¿vamos a trabajar en grupos? La respuesta es sí, chicos. Todo el curso lo vamos a trabajar en base a grupos. Licenciada, ¿cuántos integrantes tiene que tener mi grupo o el grupo que yo vaya a formar? Cada grupo debería tener como máximo 5 integrantes. Bien, por ahí que me he dado cuenta que van a haber algunos grupos de 6 integrantes, porque somos alrededor de 54 alumnos. Bien, entonces por lo menos van a haber 4 grupos de 6 integrantes. Entonces, vayan ustedes conversando entre ustedes. Los primeros grupos que me entreguen la relación de 6 integrantes, pues se les va a considerar. Pasado los 4 grupos de 6 integrantes, el resto tiene que tener como máximo 5 integrantes. Por ahí que van a hacer la pregunta, licenciada, pero yo no conozco a mis compañeros, o licenciada, yo soy de otra sede. Y aquí permítanme, chicos, hacer un pequeño sondeo para darme cuenta de cuántas sedes estamos más o menos participando. Voy a colocar en mayúscula. A ver, vamos a hacer un sondeo. Tenemos a Breña, tenemos a San Juan del Lurigancho, tenemos a Los Olivos. ¿Qué otra sede, chicos, por aquí tenemos para escribirla? De los presentes. Trujillo, mis buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Trujillo. Ya, parece que hasta 4 sedes tenemos. Bien, chicos. Entonces voy a colocar ahí un sondeo, por favor. Marquen a qué sede pertenecen, para yo tener una idea de cuán divididos estamos.
A ver. Ok, tenemos la opción 5, que es otros, por si acaso. Por ahí que me faltó la línea en breña. Ok, por ahí que vamos más de los olivos. Estamos parcialmente divididos, no está tan mal. Ok, hay más integrantes de los olivos aparentemente. Vamos chicos, marquen. Marquen que sin nota. Guamán, Carlos, ¿a qué sede perteneces? Igual, Farid, ¿me ayudarías si marcaras a qué sede perteneces? Lo mismo con Ludeña, Gamarra. Chicos, aquí yo veo si marcan o no marcan. Victoria, Erazo. Tu apellido es diferente, Erazo. ¿A qué sede pertenecen? Bien, nos hemos orientado más por los olivos. Hay una cantidad importante en Breñas, San Juan del Urigancho también y Trujillo. Bien, chicos, gracias a aquellos compañeros que han marcado. Vamos a tomar un screenshot a modo de que yo me quedo con esa información que va a ser importante en el futuro. Bien, entonces, continuemos con los grupos. Aquellos compañeros, bien, que no se conozcan entre ustedes, chicos, no se preocupen, yo los voy a formar. Entonces, vamos a tener como tiempo máximo para que ustedes conversen y formen sus grupos. ¿Qué les parece? Vamos a tener todo el día de hoy y hasta mañana por la tarde. Entonces, hasta el día jueves 21 deberíamos tener los grupos formados. Aquellos que no me envíen su lista con sus grupos, ¿ok? Yo voy a formar los grupos con los alumnos restantes. Así es que nadie se va a quedar sin grupo. Bien, entonces, licenciada, ¿a dónde lo mandamos? Para mandarlo en primera instancia por mensajería interna. Bien, ahora, antes de hablar de las evaluaciones, quiero conversar con ustedes, chicos, acerca de los o del delegado o delegada, que va a ser importante, ya que a través de ella o de él vamos a tener una comunicación más directa. Bien, delegado o delegada. Bueno, ahí me entienden. Bien, chicos, entonces, preguntar al aula presente, ¿hay algún compañero o compañera que desee ser el delegado o alguien que indique de repente, licenciada, yo creo que Cindia Farías podría ser la delegada? O alguien que asuma, y por ejemplo, Darío puede decir, licenciada, me gustaría a mí ser el delegado del curso. Es importante el delegado del curso, chicos. A ver, piénsenlo un poco. ¿Hay alguien presente que desea ser el delegado del curso? Mientras tanto, yo voy comentando, ¿no? ¿Qué o cuáles son las funciones del delegado? Primero, importante resaltar que va a ser una comunicación directa, ¿bien? Quiere decir que si por ahí alguno de ustedes del aula necesite, ya sea de repente, no sé, la actualización de la clase o que no entendió alguna pregunta de las tareas que se vayan dejando, ¿no? Se comunican directamente con la delegada y la delegada lo conversa conmigo. De repente, si ustedes tienen algún punto de mejora, licenciada, que tal de repente vamos mostrando la clase de esta forma, lo comunican con la delegada y la delegada me informa, ¿no? Y esto, claro que ustedes, chicos, pueden comunicarse conmigo por mensajería interna, pero recuerden que la respuesta no es inmediata, ¿no? Porque por mensajería interna tiene que pasar unas horas, tengo que sentarme, revisar, de repente las horas de la necesidad que ustedes tengan, de repente, no sé, licenciada, no voy a poder asistir a la clase, o licenciada, no sé, me demoré en entregar la tarea, de repente la respuesta no va a ser tan rápida. Entonces, la delegada cumple un rol importante en ese punto, o delegado. Bien, chicos, entonces, ¿tenemos o no delegado o delegada? ¿Cómo vamos? Ok, lo voy a dejar un punto ahí aparte, convérsenlo, piénsenlo un poco, y si no, pues al final vamos a elegir de nuestra lista un delegado. ¿Bien? Ok, chicos. Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a los grupos de trabajo. Queda claro entonces que tenemos como máximo 5 integrantes, por ahí hasta 4 grupos van a ser considerados de 6 integrantes si fuera el caso. Bien, y tenemos hasta el día de mañana para entregar la lista de estos grupos. Muy bien, chicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, bien. Hablemos de las evaluaciones. Y me voy a enfocar sobre todo en la primera evaluación, chicos. Las evaluaciones las van a encontrar muy claro en su sílabo. Recuerda que tenemos 4 semanas, o perdón, 4 evaluaciones. Bien, las 3 primeras son tareas, T1, T2 y T3. Y la última, la evaluación final. Cada una de estas tareas tiene un porcentaje distinto. Bien, siendo la evaluación final un puntaje o un peso bastante alto, chicos. Recuerden que tiene un valor del 40%. En su sílabo explica, bien, en resumen, de qué va a tratar sus evaluaciones. La primera evaluación, la T1, nos dice que tiene que darse un examen teórico y un examen práctico. Ahora lo detallamos. La tarea 2 y la tarea 3 apunta, chicos, prácticamente a casos clínicos que van a ser planteados, obviamente, por el docente, o sea, mi persona.
Bien, y por último, nuestra evaluación final, ustedes van a entregar un informe y prácticamente este informe va a hacer una exposición. Bien, ahora, hablemos acerca de esta primera evaluación, bien, que es la primera que va a venir, que es la T1. ¿En qué semana? En la semana 6. Ojo que todo está descrito, chicos, en nuestro silo. Tenemos en la semana 6 la primera T, la semana 10 la segunda, la semana 14 la tercera tarea y obviamente en la última semana vamos a tener nuestra evaluación final. ¿Bien? A ver, chicos. La T1, la primera evaluación, que se nos viene aquí, evaluación T1 en la sexta semana, o bien esta fecha que no corresponde a ustedes, pero es en la sexta semana de presente según nuestro calendario, chicos. Nuestro sílabo nos mencionaba que tenemos examen teórico y examen práctico. El examen teórico va a ser el resultado de un banco de preguntas. De aproximadamente, ¿cuántas preguntas, licenciada? Entre 20 preguntas más o menos. Puede ser 18, puede ser 22, pero casi siempre son 20 preguntas, chicos. El resultado de estas 20 preguntas tiene un valor del 50% de su nota del examen teórico, porque recuerden que nuestro sílabo nos dice examen teórico y examen práctico. Bien. El examen práctico tiene un valor del 50%, chicos. ¿Y de qué se va a tratar este examen práctico? La evaluación práctica, chicos, va a ser tomada semana a semana de nuestras clases. Al final de nuestra clase se va a tener que tomar una pequeña evaluación, que puede ser un Kahoot o un quiz, al finalizar cada clase, que va obviamente a corresponder al tema desarrollado. Este Kahoot o quiz va a tener un valor del 10%. ¿Ya? Y también se van a entregar tareas por clase. Y cada tarea tiene que ser entregada por semana y la suma y la división de nuestras tareas tiene un valor del 40%. Sumado, chicos, tengo el 50% de mi nota. Ahora, estos Kahoot y quiz, bien, van a ser tomados de manera grupal. Quiere decir que un representante por grupo va a ingresar, ¿verdad? Y dará el quiz, porque el quiz va a ser tomado o el Kahoot va a ser tomado durante la clase. Lo mismo va a pasar con nuestras tareas. Las tareas, chicos, también van a ser entregadas de forma grupal. ¿Ok? Y un representante por grupo me enviará la tarea por mensajería interna. Obviamente, haciendo notar, licenciada, somos del grupo tal, los integrantes son los siguientes y estamos entregando la tarea número 1 que corresponde a la semana 1. Bien, preguntas hasta acá, chicos. Ojo que estamos explicando, evitemos no sé, las dudas, los problemas que se vienen luego, licenciada, porque a veces creen que todo tiene el mismo valor y no todo tiene el mismo valor. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Profesora, días. buenos días, Sí, profesora. buenos días. Una consulta. En el examen práctico del Kakuto Quiz, escuché bien si es que lo desarrolla uno Ujú, del grupo, sí. solo uno del grupo. Ujú. A Ya, ver, vamos a explicar cómo es. ya, gracias. Sí. El Kahoot o Quiz, chicos, es de manera grupal. Ustedes eligen entre el grupo quién ingresa y lo da. Eso no quiere decir que, por ejemplo, Ángeles sea la responsable en solo dar el Kahoot. Ustedes a la par, en el momento del quiz, pueden juntarse como un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Y entre todos dar una respuesta. Pero obviamente la que va a marcar va a ser la integrante que ha ingresado, pero todos son responsables de la respuesta. No sé si me dejo entender. ¿Bien? Por eso es que la nota va a ser grupal. Ahora, si ustedes no están de acuerdo y me dicen, licenciada, prefiero que el Kahoot o el quiz sea de forma individual, también pueden decírmelo, chicos. Y así cada uno ingresa, bien, y se hace responsable de su nota, no hay problema. Ok, Ángel me dice, ok, sí, ahorita lo vamos a poner en sorteo. Ok, ahora lo vamos a poner. Laura nos pregunta, dice, ¿va a haber más tiempo para coordinar en equipo y poder responder? Te refieres al quiz, ¿verdad? O al Kahoot. Bueno, el tiempo es el mismo, Laurita. El tiempo es el mismo. Entonces, quizás convenga de manera individual. Ahorita lo vamos a colocar otra vez en sondeo, ¿ya? Y ver qué opina el resto del grupo. Pero tenemos esas dos opciones, que se dé grupal o que se dé individual. Desiree nos pregunta, profesora, 20 preguntas. Ah, sí, gracias, Desiree. El examen teórico que lo vemos acá, chicos, de las 20 preguntas, sí es individual. ¿Ok? Ustedes van a ingresar a la plataforma individual. Ustedes van a ingresar, van a tener un determinado tiempo para dar su examen, de ahí lo vamos a conversar, chicos, pero es individual. Esto sí es individual, la parte teórica. ¿Qué tal, Cine? Buenos días, Marías. Diego, los grupos. Chicos, primero les voy a dejar que ustedes realicen los grupos en forma de afinidad. Bien, si ustedes se conocen, me mandan los integrantes de su grupo. Recuerden que son 5 como máximo.
Y luego, los restantes, los que no estén formados por grupos, yo los voy a hacer, ¿ok? Sí, Fiorella. Vamos contestando. Elmer nos pregunta, ¿el tiempo límite para presentar el quiz es en la misma hora de clase? Sí. Vamos a tratar de hacerlo en el mismo tiempo de la clase. Sí, Elmer. Juan Ángeles, ¿hasta cuándo tenemos para desarrollar ambos? ¿A qué te refieres con ambos, Juan? Dame un poquito más de contexto. Cindy Farías puede ser nuestra delegada. Laura Mendocilla puede ser nuestra delegada. Claro, Laura. Si Laura desea y no tiene problemas con ser nuestra delegada, Laura Mendocilla, ¿qué opinas acerca del comentario de Cindy? Y a propósito, Laura nos pregunta, ¿semanal? Sí. Sí, chicos, esta partecita, y la voy a colocar con otro color, recuerden, vuelvo a repetir, para que nos quede claro. La parte de la nota práctica, tanto Kahoot, que tiene que ver con los exámenes, ¿no? Semanales, y las tareas son semanales. Va a haber un quiz o un Kahoot por semana y va a haber una tarea por semana. Bien, cada semana va a ser evaluada. Al final, hasta nuestra sexta semana, ustedes van a tener un promedio. Lo único que van a tener que dar en la semana 6 es su examen teórico, porque semana a semana la parte práctica ha sido evaluada. Bien. ¿Resuelve tu duda eso, Laura? Perfecto. Profesora, Laura, sí. entonces, como estaba viendo, lo que estamos hablando ahorita es la evaluación T1 y el Ujú. examen teórico va a ser en la clase o va a Sí, haber un tiempo durante la clase durante la clase. y el Ujú. examen práctico va a ser semanal. Exacto. Ujú. Y A esta, través de la clase. ¿de Sí. igual manera va a ser en clase o vamos a tener un tiempo para poderlo desarrollar? Las tareas. Ya veo por dónde. Los Kahoot al final de la clase. La última media de hora de la clase va a ser tomada el Kahoot o el quiz. Las tareas, chicos, gracias, por ahí me faltaba hablar del tema, van a ser entregadas. Vamos a darles un tiempo prudente para que ustedes entreguen su tarea y tengan una buena nota, que es lo que queremos. Bien, chicos, las tareas van a entregar siempre cada sábado de cada semana. Quiere decir que la tarea de esta semana, que la vamos a dejar al final de la clase, tienen que entregarlo el sábado 23. Bien, a modo que ustedes tengan un par de días y un poco más para entregar esa tarea. Entonces, cada sábado de cada semana ustedes tendrán que, como tiempo límite, para entregar la tarea. Gracias, Vané. Laura, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Podría ser nuestra delegada? ¿Cómo te sientes con eso? No te sientas obligada, pero sería un gusto tenerte como delegada. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy delegada en varios cursos ya. No sé si hay otra persona más que quisiera apoyar. Si no lo hubieran, podría apoyarle, ¿no? Pero como les digo, tengo varios cursos, ¿no? Tienes Y cursos, que no, darle no la te preocupes. oportunidad a otras personas también, ¿no? Claro que sí. Gracias, Laura. Bueno, no hay que cargar a Laura con tanta responsabilidad. Seguimos, no se preocupen, chicos. Yo sé que por ahí hay algún alumno. No tengan problemas si alguno de ustedes desea ser el delegado del grupo. Yesenia nos pregunta, ¿los grupos lo podría formar ahora en la clase? Si nos da el tiempo, Yesenia, sí lo podríamos hacer, ¿ok? Porque tenemos una agenda bastante amplia hoy por el primer día. Tenemos que hablar de estas cosas. Así es que si es que se puede, sí, si no, hasta el día de mañana tienen ustedes, chicos, para formar los grupos e inmediatamente yo les estaré haciendo llegar los grupos a los que pertenecen, ¿sí? Robles nos pregunta, ¿será el mismo hasta el final? Sí, deciré, correcto. Los grupos que se formen a partir de ahora van a ser los grupos con los que trabajen todas las semanas, todas las T, la T1, la T2, la T3 y el examen final. Entonces sí, tomen en conciencia. Eso no quiere decir, chicos, ¿ok? Que si ustedes tuvieran algún problema interno como grupo, bien, no puedan ustedes conversar y decirle, licenciada, no puedo trabajar en este grupo, si puedo cambiarme, puede pasar. Ya han pasado ciclos anteriores, no hay problema, chicos, pero siempre conversarlo, que es lo que no queremos, obviamente, ¿no? Pero si pasara, claro que sí, pueden hacer porque no pueden perjudicarse ustedes con sus notas. Pero confío en que todos sean responsables, chicos, todos, por favor, con el curso. Bien, no tendría por qué haber problemas de no entregar o de no participar en las tareas. Así que, por favor, chicos, pilas con el curso. Bien. Ok, Laura ya dice, nosotros ya formamos nuestro grupo. Muy bien, si ya lo tiene. Aparentemente está quedando a marcar, chicos. Ok. ¿Y 20 es posible? No. Punto 5. Y el promedio de sus Kahoot que han tomado semana. Ahí el resultado de sus tareas. Pronto por 0.14 y no siempre será 14 y no va a salir 14 promedio de los porcentajes. Igual la clase está haciendo, puedan revisar. Gracias, Mirela, gracias, María Fresca. Muy bien, que cada vez que cambiamos de la T2, chicos, un poquito del que va cada una porcentaje 14 y 15, teniendo un valor del 20%. Tratar, si no vamos a hablar en estas exposiciones de tanto, chicos.
compartir la clase con compañero 20, el desarrollo de las 6 primeras clases. Por ahí, si ustedes no lo conocen, chicos, los invito a ingresar cómo se trabaja también. Bien, recuerden. Otro punto importante, en el caso que de la marcación, respuestas correctas. Consulta, nuestra clase termina a las 12:20. Sí, correcto. Otra consulta, el Kahoot que vamos a entregar, ¿va a ser desde la plataforma, va a haber en el libro de calificaciones o tenemos que enviar una captura? No, a ver, van a hacer el Kahoot o la nota de usted. Así es que no se preocupe, no se preocupe. Tuvo el 52 de 20 su trabajo, pero que se sintió bien. Laura no se ha dado de manera se fue por redes. Sí, puede. Farías, gracias. Shot, si se repite, va. Sábado, que sea de repente podamos tener el fin de semana para poderlo trabajar. Ya. No. Te voy a explicar por qué. A ver, chicos, van a tener ustedes hasta el plazo del sábado. Quiere decir que no el sábado de la primera hora, sino hasta el sábado de las 23 horas, quiere decir 11 de la noche con 59 minutos, con 59 segundos, pueden enviar la tarea. Lo que pasa es que yo tomo mi domingo para revisar, porque son ustedes, por con 59, tenemos jueves pasados, chicos. Es porque están dejando. En cuanto a la asistencia puntual, nosotros vamos a tener, bueno, según lo que nos indica la de la segunda, 20 minutos sentaditos, sumamente conectados, de darles tiempo alta a UPN, para poder, sí, pero, o de repente no, para tu pero una duda, chicos, bien, nadie, sería importante que entre ustedes se elijan. Bien, ok, me parece que con declarar terapia física, cualquier poder bien. Mencionártelo, Laura, y bueno, para que todo el aula. Bases fundamentales de la fisiología. Nuestro primer tema que corresponde a nuestro curso de biomecánica. Fundamentales de la fisiología del movimiento. A nuestra primera unidad corresponde a bases fundamentales de la fisiología del movimiento. Ojo, que no estamos hablando exactamente de biomecánica, sino fundamentales de la fisiología del movimiento. Siempre vamos a tener un logro al inicio de nuestra sesión, chicos. Esto vamos a verlo durante todas nuestras clases. Y es que es importante tenerlo en cuenta. Ustedes, al finalizar esta sesión, deberíamos tener conceptos mínimos. Por ejemplo, para esta clase, tenemos que conocer la terminología básica y descriptiva y relacionarlo con el movimiento corporal humano. Además, identificar la estructura y morfología de qué tema, de los huesos y nuestras articulaciones. Bien, medio de unión y mecánica para un análisis completo del movimiento humano a través siempre de ejemplos propuestos. Entonces, como les venía diciendo, chicos, básicamente esta clase y la siguiente clase vamos a hablar de varios conceptos que es importante manejarlos, ¿sí? Gracias, Laura. Laura ya está compartiendo el link con nosotros. Muy bien, chicos, vamos a ver este pequeño video, quizás lo corte un poco, pero observémoslos y luego vamos a ir comentando y desarrollando nuestra clase. Presten atención. Artes, danza, primer grado. Bloque 1. Posibilidades anatómicas del movimiento corporal humano. Extensión, flexión y rotación. El movimiento, incluido en la danza, comienza cuando reconocemos las posibilidades anatómicas del cuerpo humano. Ahí inicia una búsqueda que nos permite expresar y comunicar ideas, emociones y estados de ánimo. Vamos a identificar los diferentes movimientos que podemos realizar por partes y segmentos corporales, para después explorar y desarrollarlos de acuerdo a nuestras posibilidades anatómicas. ¿Sabes qué es el movimiento? Es la acción y efecto de moverse. Flexionar, extender y rotar son las principales acciones que nos permite nuestra anatomía y que están siempre presentes en toda acción que realizamos, por simple que sea. ¿Sabes por qué nos movemos? Porque las articulaciones de nuestro cuerpo y los músculos que mueven los segmentos de nuestras extremidades nos permiten flexionar y extender, así como rotar las partes del cuerpo en respuesta a diferentes estímulos del medio ambiente, o para expresar ideas y sentimientos. ¿Conoces los movimientos que tu cuerpo realiza comúnmente? La flexión, extensión y la rotación son los movimientos más básicos que realizamos en nuestra vida diaria, de acuerdo con nuestras posibilidades anatómicas. La flexión es el movimiento por el cual partes del cuerpo se contraen. Por ejemplo, cuando doblamos, curveamos, enrollamos, cerramos, estrechamos o retraemos hacia el centro del cuerpo. El grado de la flexión puede ser parcial o total, es decir, como cuando solo te sientas sobre las cuclillas. Piensa en los movimientos que haces a lo largo del día e identifica qué partes de tu cuerpo flexionas, como cuando te sientas y te levantas de una silla o cuando te agachas. La extensión es un movimiento de separación de partes del cuerpo. Es lo opuesto a la flexión, por ejemplo, el alejamiento del antebrazo y brazo, o cuando nos estiramos o alargamos del centro del cuerpo. Para la exploración de los movimientos, imaginemos todas las acciones que diariamente realizamos, de acuerdo a conceptos de flexión-extensión. Por ejemplo, en las noches dormimos encogidos, pero por las mañanas nos despertamos y nos estiramos. Ahora imagina una secuencia sin desplazamiento de movimientos segmentados con las diferentes partes del cuerpo: cabeza, brazos, codos, muñecas, manos, pies.
Ahora piensa en movimientos con desplazamiento de las diferentes partes del cuerpo. ¿Percibes diferencias en las sensaciones cuando realizas flexiones y extensiones con todo el cuerpo y cuando las realizas solamente con alguna parte del cuerpo? Nuestro cuerpo y nuestro espacio nos permiten rotar una sola parte del cuerpo o más, o como una totalidad. La rotación es el movimiento en el que una articulación mueve la extremidad o un miembro hacia adentro, como por ejemplo, la rotación del antebrazo en el codo lleva la palma a posterior. También podemos ver son las distintas formas de rotar que has identificado. Las posibilidades expresivas son infinitas y todas las encontraremos por medio de la exploración corporal y de nuestra imaginación. A través del reconocimiento de las posibilidades anatómicas que nos ofrece nuestro cuerpo, puedo explorar y experimentar nuevas formas que me ayudarán a expresarme y a comunicarme mejor con los demás, expresar lo que somos y lo que pensamos. Al explorar con tu cuerpo la flexión, extensión y rotación, ¿qué movimientos y cuántos puedes hacer? ¿Utilizas el cuerpo por segmentos o en su totalidad? Muy bien. A ver, chicos, hemos visto un video interesante hablándonos acerca del movimiento, la importancia de los movimientos y los tipos de movimientos a los cuales nosotros estamos bastante relacionados y los conocemos, ¿verdad? Como la flexión, extensión, las rotaciones. Y estas tienen cada una su variante y las vamos a conocer durante el desarrollo de nuestro curso. Sin embargo, lo que nos vendría ahorita a desarrollar como puntos importantes es ¿por qué nos movemos? ¿Aprendemos a movernos realmente? ¿Nacemos con un código genético donde este se va desarrollando? ¿Por qué cada vez nos movemos menos? ¿Te habrás dado cuenta de eso, cierto? Y eso viene con el uso de la tecnología, no solo por el celular, sino porque la misma tecnología es tan avanzada que tú dices, hey Siri, simplemente, y Siri te responde, ¿cierto? Y puedes mandar comandas y órdenes, y es que si tienes una casa conectada de modo virtual, hasta esta puede prender la luz, puede encender el televisor, puede abrir las persianas de tu casa. Bien, eso sí, ya estás un zoom alto con la conectividad, pero esto hace que tu cuerpo se mueva menos. Ahora mismo te pregunto, ¿te estás moviendo? ¿Consideras que te estás moviendo? ¿El hecho solo de estar sentado es considerado un movimiento? ¿Tu cuerpo realmente está estático? ¿Para qué me sirve saber cómo se mueve el ser humano? Que básicamente vamos a desarrollar esto, chicos. Y aquí ustedes tienen que responderse. Vamos respondiéndonos primero mentalmente y luego vamos a ir contestando todo esto. ¿Para qué me sirve conocer cómo se mueve el cuerpo? ¿Para qué me sirve el curso de biomecánica? Está muy relacionada esta pregunta con el para qué la biomecánica. Pero vamos en orden, chicos. A ver, según la pirámide de Maslow, esta pirámide que ustedes ven, observan, ¿ok? Que va desde una base A y luego va, perdón, va ascendiendo hasta la culmine de la base E, que tiene que ver con la necesidad de la autorrealización y lo más básico, chicos, la necesidad de las necesidades fisiológicas, como el simple acto de comer. Cada una de estas necesidades está relacionado, chicos, con el movimiento. Desde la parte más básica, según esta pirámide, como comer, ya que para tú alimentarte necesitas realizar un gesto motor. El niño realiza un gesto motor, el bebé realiza un gesto motor para la alimentación, con la succión, con la deglución, ¿cierto? Si no tuvieran estos reflejos motores, pues no podríamos desarrollarnos para el crecimiento en esta pirámide, por ejemplo. Y así, cada una de estas necesidades están relacionadas con el movimiento. Incluso, chicos, esto más alto, la necesidad de autorrealización. Como licenciada, esta necesidad está vinculada también con el movimiento. A ver, chicos, y esto es sencillo de explicar. Tú, para llegar a alimentarte, tus reflejos, para una búsqueda de seguridad necesitas tener protección y para llegar a un sentido de protección vas creciendo y para que tu cuerpo crezca necesitas movimiento, ¿verdad? Porque si no llegamos a la hipotrofia muscular y así sucesivamente vamos teniendo la necesidad social, algo tan básico como una relación afectiva. Yo necesito movimiento, necesito que el resto de mi cuerpo, no solamente mis piernas, sino mis brazos, todo mi cuerpo trabaje en armonía para un movimiento, ya que si yo tuviera alguna lesión, cualquiera de estas necesidades, y las marco, van a estar siendo afectadas con el punto o con la alteración incluso de llegar a la base alta de la autorrealización. Si yo tuviera alguna lesión, si tuviera alguna lesión neuronal, tendría dificultades para llegar a esta pirámide de Maslow. Bien, tan sencillo. Entonces, no solo veamos a la biomecánica como un movimiento, sino hay que verlo como la cinesiología, que es algo más completo, chicos. El cuerpo humano o el individuo no solo se trata de movimiento, sino también se trata de una mente psíquica, de una estructura mental, de una salud mental, para poder llegar a una cinesiología, en este caso, a una cúspide alta. Y ahora vamos a hablar de qué se trata la cinesiología, un poco más adelante, chicos. Entonces, ¿estar de acuerdo que el movimiento, una de las bases para que surja el movimiento, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con las amenidades, quiere decir con la diversión, con el desarrollo mental del cuerpo, y tiene que ver básicamente con una necesidad? ¿Bien? ¿Por qué con una necesidad, chicos? A ver, hablemos siempre de menos a más. Vámonos a los bebés, ¿correcto? ¿Por qué el bebé pasa del gateo
a la marcha, porque esos son los pasos más o menos, ¿no? Del gateo a la marcha. Esto pasa por una necesidad de locomoción, una necesidad de interés, una necesidad de alcance, una necesidad de investigación y si quieres decirlo, simplemente la curiosidad, chicos. Bien, y así vamos pasando evolución por evolución, pero casi todo surge de una necesidad. ¿Por qué nosotros tenemos el reflejo de la deglución? Sin este reflejo, me refiero a un niño, a un bebé, no tuviera la capacidad de alimentarse. Todo surge de una necesidad. Inclusive tú, si estás sentado en este momento es por una necesidad, porque tienes que estar atento a una clase. Y aunque parezca que estamos quietos y que tú estás sentado, aunque pareciera que no estamos en movimiento en realidad, sí, nuestros músculos están en una constante co-contracción muscular. Mientras unos músculos están ajustando, otros músculos están equilibrando nuestra postura. Y es que en realidad nosotros no somos seres que estamos totalmente quietos, chicos. ¿Bien? Inclusive tan solo estar tumbado y tu respiración, tu inhalación, tu exhalación, hace que tu caja torácica esté en movimiento. Obviamente que para tener un balance, un equilibrio, nosotros necesitamos tener amplio rango de movimiento, ¿no? No quiere decir que el licenciado me dijo que me estoy moviendo tan solo el respirar, me voy a dedicar a respirar. No, chicos, hay que hacer un amplio rango de movimiento para tener unos músculos saludables, por ejemplo. Bien, entonces, con la pregunta, chicos, y aquí quiero leerlos o quiero escucharlos. ¿Qué creen ustedes? ¿Aprendemos a movernos o no? En el camino, ¿aprendemos o es que venimos ya con un chip genético de cómo movernos? ¿Qué creen ustedes? Los leo, los escucho. Diego, gracias. Diego nos dice, sí, sí aprendemos. Aprendemos. Sí, y es correcto, chicos. A ver, nosotros tenemos articulaciones que nos sirven para el movimiento. Tenemos músculos que van a desarrollar la fuerza para que las articulaciones se muevan. Pero si nosotros no copiamos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un patrón, quiere decir el papá, el amigo, el hermano, de cómo son los movimientos, nosotros simplemente podríamos tener movimientos torpes, ¿no? Vamos a utilizar esta película del librito de la selva, ¿no? Si tú eres criado en un ente diferente al tuyo, tú vas a aprender los movimientos de este ente, según el librito de los lobos, ¿correcto? Y por eso es que aprendes a aullar, aprendes a moverte de cierta forma, porque hasta donde tus articulaciones te lo permitan. Entonces, es correcto, chicos, nosotros aprendemos a movernos, pero lamentablemente en estos tiempos, este aprendizaje de movimiento correcto está siendo un poco alterado, ¿no? Y es que sí, nosotros hemos pasado por un tema de evolución, ¿correcto? De pasar de una postura inclinada a una postura totalmente bípeda. Pero hoy por hoy estamos pasando por una involución. Y podríamos decir por muchas causas. Y esta involución no solo al paciente no te trae dolor, sino está vinculado a problemas posturales, que es lo más básico, chicos. Está vinculado a hipertrofias musculares, simplemente, y miren que no estamos hablando de enfermedades, porque las enfermedades que están vinculadas a las alteraciones del movimiento es otra área que puede pasar, que lamentablemente nosotros no lo manejamos, aunque sí, entre comillas, ¿ya? Pero es otro punto para hablar. Pero sí, sin hablar de lesiones, fracturas, esguinces, simplemente con el hecho de nuestra postura, con el hecho de que nuestros músculos estén trabajando adecuadamente, mientras que unos sean fuertes y otros sean flexibles, nosotros estamos adquiriendo alteraciones posturales, chicos. Bien, ahora, esta involución tiene causas múltiples. Primero, porque estamos ya en un punto de llegar sobre la obesidad. Bien, recuerden que no es lo mismo estar llenito que estar gordito. Ojo, y no voy a tanto hablar del volumen. Hay que preocuparnos, sí, por el tema, chicos, del abdomen. Si nosotros pasamos los 90 centímetros de cintura, ojo, 90 centímetros es bastante, pero si pasamos los 90 centímetros o estamos cerca de los 90 centímetros, podríamos considerarnos como unas personas obesas. Y no hay que preocuparnos tanto por lo visual, sino por lo que acarrea en cuanto a nuestra salud, porque estamos propensos a una diabetes, por ejemplo, porque estamos gastando más nuestros discos intervertebrales, el colágeno está siendo absorbido con mayor intensidad, entonces no tanto va por lo visual, sino por lo que está pasando internamente. Bien, aquí vemos que otro tema de la involución es porque empezamos a la falta de movimiento, empezamos a tener músculos débiles y empezamos a tener pérdida de fibra muscular. No tanto que se van reduciendo, perdón, sí se reducen, pero no tanto que perdemos, sino se van reduciendo y se van adelgazando esos músculos, perdiendo por ende fuerza. ¿Bien? Otro tema de la involución, vamos a tener pobre salud a nivel de nuestros huesos, quiere decir, por ejemplo, una osteopenia, una osteoporosis, vamos a observar alteraciones de la postura, y ahorita lo vamos a ver, y todo esto, chicos, aunque no lo consideramos en la cúspide más alta, pero nos puede acarrear sobre problemas a nivel mental, no tanto como un problema de esquizofrenia, sino con tu salud mental. De repente podríamos estar creando una distorsión o una depresión, chicos, que también tiene que ver o puede afectar a nuestra involución del desarrollo corporal. Bien, la reducción de la función cognitiva también está relacionada. Bien,
Y estas son las alteraciones posturales más comunes que podemos observar, ¿verdad? Y esto a veces no nos damos cuenta, empieza desde una edad muy temprana, chicos. Dígase, estamos hablando de una escoliosis o estamos hablando de una escoliosis en forma de C, estamos hablando de una cifosis aquí, por ejemplo, ¿no? Una cifosis bastante marcada. Y generalmente, chicos, si estamos hablando de una temprana edad, se tiene que ver con el uso inadecuado de elementos o accesorios que el niño use, sobre todo si son elementos muy pesados o están mal colocados, como por ejemplo en la imagen que observan de la mochila, ¿no? Pero otro tema, otra alteración postural, que no solamente se inicia a una temprana edad, sino también hoy por hoy con nosotros, ya siendo un adulto, chicos. Y tenemos como un ejemplo bastante común el uso de nuestro celular. A ver, es cierto, ustedes rápidamente pueden observar la inclinación de la cabeza, que esto es una antepulsión cervical. ¿Ok? ¿Se ve mal? Sí, pero vamos a hablar qué es lo que pasa con esto, chicos. Observemos que esta inclinación, según nuestros estudios, bien, estamos hablando más o menos de una inclinación de 30 grados. Aquí, bien, enfóquense acá en esta imagen, de 30 grados. ¿Qué tiene que ver esta inclinación de 30 grados? Sí, se mira una antepulsión. Recuerden que la cabeza tiene un peso, ¿verdad? Un peso aproximadamente, chicos, de 5 kilos, ¿ok? Aproximadamente, más o menos, va a depender si cuán grande eres, cuán pequeño eres, pero aproximadamente estamos hablando siempre en promedio, 5 kilos. El hecho que tú inclines más la cabeza, el factor de gravedad hace que este peso se multiplique, chicos. Teniendo una inclinación de 30 grados, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que ahora tu cabeza ya no pesa 5 kilos, sino 18 kilos. ¿Y qué tiene que ver esto, licenciada? Recuerda que quien está sujetando a esta cabeza son elementos musculares. Estos músculos están siendo traccionados y ellos, claro, están preparados para cargar una cantidad de 5 kilos más o menos, pero 18 kilos, créeme chicos, que tus músculos no van a ser lo suficientemente fuertes para soportar. Por lo tanto, van a empezar a crear un desbalance muscular y pedir auxilio, por así mencionarlo, a otros músculos para que los soporte y para que los ayude a tener esta carga de 18 kilos, creando así en las propias articulaciones o creando rigidez en la misma articulación, creando osteofitos en estas articulaciones, dígase entre cuerpo y cuerpo vertebral, para tratar de soportar estos 18 kilos. En el tiempo, el paciente cuando quiera incorporarse en esa posición recta, le va a ser poco posible o va a sufrir, le va a costar colocarse en una posición recta. ¿Por qué? Porque va a tener músculos acortados, músculos débiles, va a tener osteofitos entre los cuerpos vertebrales que impidan la retracción a nivel cervical. Bien, y ya en el tiempo el paciente se acostumbra a esta posición e inclusive podríamos estar hablando de hasta, por ejemplo, miren, hasta 60 grados de inclinación y créanme que esto va no solamente a alterar la posición de la columna cervical, sino también la posición de la columna dorsal y si seguimos, hablamos con columna lumbar y si seguimos sacro, cadera y sucesivamente, llegando a alterar la posición de los miembros inferiores, ¿no? Y obviamente esto va acompañado de dolor, porque cualquier alteración que se produzca en nuestro cuerpo es acompañada de contracturas musculares y esto acompaña del dolor. Bien, entonces, a partir de esto surge otra pregunta, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es importante, moverse o no moverse? Quiere decir, ¿será bueno la hipermovilidad? ¿Será bueno la hipomovilidad? ¿O realmente deberíamos encontrar un equilibrio entre estos dos tipos de movimiento? Equilibrio. Deberíamos encontrar un equilibrio, ¿correcto? Entonces, una articulación no debería ser hipermóvil, porque esto me está diciendo que los ligamentos no están trabajando de forma correcta, de repente están distendidos o de repente hay una lesión ahí, y tampoco debería ser poco móvil, porque probablemente hayan adherencias en esta articulación que evite que se mueva dentro de su rango articular o que hay músculos que están cortos o tensos que también están limitando el movimiento en una articulación. Entonces, siempre que tengamos a un paciente y tengamos que evaluar las articulaciones, recuerden encontrar siempre un equilibrio. No debería ser muy móvil, hiper, ni tampoco debería ser muy poco móvil, hipo. Bien, siempre busquemos el equilibrio. Pero ahora, licenciada, ¿cómo sé que si esta articulación está hiper o está hipo? Bueno, para eso va a ser útil que tú aprendas cómo se mueven tus articulaciones. Por eso he ahí el curso de biomecánica y lo vas a aprender. Bien, por ejemplo, podemos observar acá los rangos de hipermovilidad, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como hiperlaxitud. Sobre todo esta hiperlaxitud en valgo de codo lo van a tener más el género femenino.
Bien, ahora esto está acompañado con el desarrollo del crecimiento, pero si eres adulta y tienes esta condición de hiperlaxitud, ya sea en codos, en rodillas, en dedos, ¿verdad? O en la misma cadera, deberías, si esta es tu condición, porque no es una enfermedad, es una condición, deberías hacer trabajos más isométricos y trabajos más enfocados a la coactación articular. ¿Qué quiere decir? Ejercicios propioceptivos. Está bien que hagas ejercicios de carga, ¿verdad? Ejercicios de fuerza, eso está perfecto. Pero si tienes esta condición, tienes que sumar a ejercicios de propioceptividad. Estos ejercicios no solamente van a ser útiles para tus músculos, sino para tus tendones y ligamentos, para que ayuden a la unión, a la coactación de esa articulación. Bien, y así evitar, porque tú estás propensa o propenso a lesiones articulares como esguinces, ¿verdad? Como desgastes articulares, una artrosis temprana. Recuerda, no solo para ti, por ahí que tienes un paciente, podrías aconsejar esto, ¿no? Aparte de la alimentación, que no vamos a entrar en mucho de este detalle, pero la alimentación también es muy importante. En la imagen derecha observamos también, chicos, miren, solo nos vamos a enfocar en los gastronemios, ¿verdad? Observamos claramente cómo el volumen de un gastronemio, de unos gemelos, es mucho más voluminoso, perdón, mucho más voluminoso del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto se debe básicamente, chicos, cuando se observa una diferencia tan grande como esta, es por falta de movimiento. Probablemente sea un paciente post-fractura, post-esguince, cualquier lesión que lo haya llevado a una limitación del movimiento. Cuando una articulación, ok, por cualquier motivo, chicos, esté inmovilizada, se va a deshidratar propiamente la articulación. Pero no solo la articulación, sino las fibras musculares que conectan a esa articulación. Empiezan a perder líquido, a perder agua. Por lo tanto, todo empieza a reducirse. Se reduce, y no solamente el líquido se reduce, sino obviamente la potencia, la fuerza de este músculo. Por eso es que vemos un gastronemio más voluminoso que el otro. Ahora, ¿esto es recuperable? Sí, claro que sí. Licenciada, ¿pero qué pasa si yo observo lo mismo en un paciente que no ha tenido ninguna lesión? Siempre ha caminado, no le ha pasado nada, pero llegó a mi consulta y lo he observado así. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y esto te da una... A ver, primero tendremos que sacar una ecografía para ver la respuesta potencial del músculo del lado izquierdo. Hay que observar la marcha del paciente. De repente tiene una marcha inclinada, por lo tanto descarga más peso de un lado que del otro, por lo tanto se potencia más un gemelo que el otro. Bien, pero sí, también te puede pasar, claro que sí. Yesenia nos pregunta, ¿la hiperlaxitud sería recomendable la natación? Sí, pero hay que ver, a ver, yo sí recomendaría, pero sobre todo, si estamos hablando de una hiperlaxitud como la niña, de los brazos, trataría al principio de no recomendarle el nado en mariposa, por ejemplo, ¿no? Donde tiene que usar los brazos. Porque al utilizar la natación en modo mariposa, tienes que romper la fuerza del agua y estás utilizando tus brazos. Tus brazos todavía no están potenciados, entonces todavía este estilo lo dejaría para casi al final. Pero sí, los otros estilos sí podría recomendar la natación. Es un deporte bastante interesante la natación. Laura nos dice, ¿se debe ejercitar más el gastronemio? De nada, Yesenia, que está afectado. No, segunda evaluación, Laura, mira, si encontramos a este paciente con la imagen del lado derecho, bien, que no ha tenido ninguna lesión y tenemos esto, hay que enfocarnos primero en la evaluación. Cadera, ¿no? Si las caderas están correctamente alineadas, porque el problema puede ser en glúteos, que los glúteos no están totalmente, no están totalmente fuertes, por lo tanto, utiliza más un lado que el otro, o podría tener este paciente una escoliosis. Entonces, no necesariamente en un paciente que viene así por ninguna lesión, fractura, esguince, que haya tenido que ser inmovilizado, no hay que centrarnos solo en el gastronemio, sino centrarnos en buscar cuál ha sido el eje, cuál ha sido el inicio para que este paciente tenga un gastronemio más voluminoso que el otro. Bien, ahora, chicos, esto también podría ser una retención de líquidos. Bien, estoy hablando en el caso del que el paciente no haya tenido ninguna lesión, que lo haya imposibilitado del movimiento. ¿Podría ser una retención de líquidos? Sí. Licenciada, ¿cómo sé que es una retención de líquidos? Vas a ver la piel totalmente lisa, brillosa, vas a empujar con 1 o 2 deditos sobre la piel, bien, por lo menos 5 segundos, retiras tus dedos y tendría que haber una retracción inmediata. Pero si esto demora 1, 2, 3, 4, 5 segundos en retraer y tú ves los huequitos de tus dedos, o sea, la presión que ha formado tus dedos, pues estamos hablando de una retención de líquidos. Y en este caso, tú podrías hacer una movilización a nivel de ganglios linfáticos, pero lo recomendable es que lo envíes con el médico, ¿no? Para que le haga una evaluación. Michelle nos dice, un fisioterapeuta me dijo que al parecer yo era hiperlaxa, licenciada, pero no me dijo qué ejercicios hacer. Ay, Michelle, ¿por qué no le preguntamos a veces? Bueno, yo sé que el terapeuta debería decirlo, pero hay que preguntar. Ya tienes más o menos la fórmula, Michelle. Hiperlaxa, no sé en qué extremidad eres, me refiero si eres extremidad superior o inferior, ¿ok? Eso tú lo sabes. O si eres hiperlaxa en general,
Recuerden que para considerarnos hiperlaxas deberíamos tener por lo menos 6 articulaciones con hiperlaxitud, ¿ok? Busquen. Pero ya lo tienes, Michelle. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Ejercicios de propioceptividad. Si tus caderas o tus rodillas son hiperlaxas, tus tobillos, busca ejercicios de propioceptividad para tobillo, ejercicios de propioceptividad para rodilla. Si eres de hombro, ejercicios de propioceptividad para hombro. Y vas a encontrar un montón, ¿no? ¿Qué usan mayormente los ejercicios de propioceptividad, chicos? Utilizan balones, utilizan planos inclinados, utilizan artículos de vibración. Es muy interesante. Así es que a buscar, Michelle. Ya sabes qué hacer. Licenciada, soy hiperlaxa. ¿Puedo realizar algún tipo de deporte que me ayude a reducir o a manejar mi hiperlaxitud? Sí, lo que acaba de mencionar tu compañera, la natación. Licenciada, ¿hay algún deporte que no debería de hacer por nada del mundo si tengo hiperlaxitud? No, deberías intentar. Por ejemplo, los deportes de alto impacto deberías tener cuidado. ¿Qué deportes de alto impacto, licenciada? Por ejemplo, el boxeo, ¿no? O de repente el taekwondo, o de repente el otro deporte, hoy se me iba el nombre, que utilizan, no es el boxeo, utilizan mucho, el Muay Thai, que utilizan mucho la actividad de las piernas. Deberías tener cuidado porque son movimientos explosivos, ¿correcto? Donde hay una demanda alta de tus fibras musculares. Y obviamente, si tus tendones y ligamentos no tienen la fuerza correcta para mantener la coaptación de tu articulación, puedes lesionarte con un esguince de cualquier articulación. Bien, entonces, sí deberías tener cuidado con deportes de alto impacto. Cuidado, intenta. Si no te sientes cómoda, pues lo dejas. Pero yo, por lo general, chicos, no trato de decir al paciente que no puede hacerlo. Podemos intentarlo, podemos hacer variaciones. ¿Te gusta mucho el boxeo? Pues utiliza el vendaje, ¿no? Correcto. Y luego tus guantes, colócate las rodilleras cada vez que vayas a hacer ejercicios, no sé, levantamiento de pesas, por ejemplo, o de repente un corset en la columna, si quieres realizar cualquier tipo, no sé, te gusta utilizar, te gusta manejar bicicleta, pero el alto montañismo, ¿no? Y ahí hay impacto, pues utiliza un adecuado calzado. Bien, hay varias cosas en las que tú puedes recomendar para mejorar la estabilización en las articulaciones de acuerdo al deporte que vayas a desarrollar. Bien, así es que siempre enfoquémonos en eso, chicos. ¿Cómo ayudo al paciente sin decirle que no? Porque tenemos mucho eso, y esto lo tienen mucho los médicos, ¿no? Los médicos son no. Es como que si te duele hacer esto, pues no lo hagas para que no te duela. Y esto es una restricción, chicos. Nosotros somos fisioterapeutas. Entonces busquemos la forma para desarrollarlo y no limitar a nuestro paciente. Bien. Utilidades de conocer la biomecánica, chicos. Muy aparte de un ente preventivo, ¿no? Como evitar lesiones, como alcanzar una alta potencia en cualquier tipo de desarrollo deportivo, para mí, ¿ok? Es importante para evitar no tanto las lesiones, sino para evitar el sobreuso de las lesiones, de las articulaciones. Porque un sobreuso de las articulaciones, por ende, te van a traer lesiones, te van a traer contracturas musculares, te van a traer alteraciones posturales. Pero si tú sabes la correcta biomecánica, el correcto camino de tus carillas articulares, cómo debieran de moverse, vas a evitar cada una de las cosas que hemos mencionado. Vas a evitar dolor de rodilla, vas a evitar una artrosis temprana, vas a evitar un acortamiento muscular, vas a evitar una debilidad muscular. Por ejemplo, si yo pongo en diferencias estas dos imágenes, está claro cuál es la correcta y cuál no, ¿correcto? Sin embargo, pensemos, una sentadilla con una rotación interna de cadera. Estoy haciendo un sobreuso del cuádriceps del vasto interno. Este sobreuso del cuádriceps del vasto interno está llevando a mi rótula hacia la parte interna. Y la rótula, cuando tu rodilla flexiona, no se desliza hacia el lado interno, sino va ligeramente recto, por así mencionarlo. Lo vamos a ver cuando nos toque hablar de biomecánica de la rodilla. Por lo tanto, ese es el camino correcto y hay hay un cartílago que se encuentra en ese camino para ayudar al deslizamiento. Pero si tu rótula se va hacia el lado medial, no va a encontrar ese cartílago. Por lo tanto, va a haber un roce. Y con las semanas, este movimiento, si haces estas sentadillas con las rodillas hacia adentro, que significa rotación interna de cadera, va a empezar a dolerte. Va a empezar a desgastarse más estas patelas, patelas las conozco yo, pero también las puedes decir rótulas, empiezan a desgastarte. Y puedes hacer una condromalacia, puedes hacer una tendinitis, ¿bien? Y lo puedes evitar, simplemente corrigiendo el movimiento del paciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya sabes el correcto movimiento de tus articulaciones. De Sirenos dice, ¿podría ser una bursitis? En principio, sí, podríamos iniciar con una bursitis. Pero las bursitis son más conocidas en cadera, en articulaciones un poco más grandes, cadera, hombro. Pero sí, podría haber eso. La condromalacia es un desgaste de las carillas articulares en el caso de la rodilla.
porque también hay desgaste de las carillas articulares en columna, pero no tiene el nombre de condromalacia. La condromalacia viene de términos condro, rodilla, malacia, dolor o deformidad, donde en la rodilla, que tiene que relacionada exactamente con la patela o con la rótula. A mí me ha salido actualmente una bursitis en la rodilla. Uy, Desire, cuéntanos un poco más. ¿Qué ha pasado con esa rodilla? ¿Por qué tienes bursitis? Ahorita vamos a hablar, por ahí ya vamos a hablar. ¿Qué es la bursa? A ver, mientras nos cuenta un poquito qué ha pasado con esa, cómo le ha pasado a Desire su bursitis, pero les voy comentando que en una articulación, en diferentes partes de las articulaciones tenemos nosotros una almohadilla, que es como una grasita, es una bursa. Bien, justamente esta bursa se encuentra en articulaciones grandes para evitar el roce entre músculo, tendón y hueso. Cuando esta bursa se desgasta, básicamente, se inflama y empieza a doler. ¿Pero por qué se desgasta o empieza a doler? Porque justamente la articulación empieza a moverse de forma inadecuada, en rangos que no está permitido o de manera desalineada. Dana, nos serviría que nos escribas en la parte grupal, pero te voy respondiendo. Dana nos pregunta si la condromalacia tiene cura. No tiene cura porque estamos hablando de un desgaste, así es que esto no es una enfermedad, ¿ya? Cuando hablamos de enfermedades, virus, bacteria, me tomo mi pastillita, mis antibióticos y me curé. Pero en caso de la condromalacia, estamos hablando de que alguna parte de mi cuerpo se ha desgastado. Esto puedo mejorarlo. Ahora, hay niveles, chicos, casi para todas, esguinces y todo esto, hay niveles, grado 1, 2 y 3. Si estamos en el grado 1 de una condromalacia, puede ser manejado fácilmente, ¿verdad? En principio manejamos el dolor, pero fácilmente potenciando a los músculos alrededor de esta articulación que tiene la condromalacia. Grado 2 sería bueno ayudarnos con no infiltración de esteroides, sino con infiltraciones, por ejemplo, el nombre de ácido hialurónico, que es muy bueno, ¿okay? Nos podría ayudar para mejorar esta condromalacia. Grado 3 ya es un paciente con bastante desgaste y aquí a veces ya el paciente tiene que estar indicado en colocarse una rodillera constante, por ejemplo, para evitar las presiones en esta zona de la condromalacia. Desire nos dice, me dijeron que era también por la subida de peso que tuve después de dar a luz. A ver, ya sea por dar a luz o ya sea simplemente porque estamos con sobrepeso, las articulaciones van a sufrir, pero no necesariamente te va a provocar una bursitis. Probablemente, haya una alteración postural. De repente tienes el piecito plano o tienes el piecito muy cabo. Obsérvate, colócate un shortcito, obsérvate de frente a un espejo y observa cómo están tus rodillas. Si tus rótulas están mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, si tus rodillas están en X o si están arqueadas, cómo está tu pelvis, una más elevada que la otra. Si encuentras estas cosas que te estoy mencionando, no solo para ti, sino para el resto también, chicos, ahí tengo una desalineación. Y es recomendable que visiten a un terapeuta para que les pueda evaluar correctamente e realizar unos ajustes e indicarles qué podrían hacer, ¿sí? Porque, a ver, Desire tiene una bursitis. Ahora, esta bursitis puede evolucionar y puede traerle una condromalacia, una tendinitis, puede seguir evolucionando con el tiempo y le puede traer una artrosis a temprana edad, ¿bien? Pero sí, en las primeras semanas, Desire, esta bursitis lo puedes manejar hablando de dolor, con compresas, con corriente, con ultrasonido, pero luego, una vez que el dolor ha mejorado, tienes que observar cómo está la alineación y empezar a potenciar ciertos músculos que necesitas según la alteración que tú hayas encontrado. Probablemente hay una alteración postural ahí y hasta que no la corrijas, esa bursitis va a ir dando vueltas, va a irse, va a empezar otra vez y así sucesivamente. Láser compresas, perfecto, va a manejar el proceso del dolor que tiene que ver con la inflamación de la bursa. Bien, pero a observar cómo estás caminando, cómo estás pisando, observa cómo está tu cuerpo, si hay una desalineación. Si no, esto va a ser un círculo vicioso, deciré. Y en la medida de lo posible, baja de peso. ¿Sí? Baja de peso para que no solo tu rodilla no sufra, sino tus tobillos, tu columna, el resto de tu cuerpo. ¿Bien? Ok, chicos. Y hasta ahí terminamos la primera parte, que es una introducción a nuestro curso. Vamos a entrar entonces a hablar cosas, definiciones exactamente de nuestro curso. Para esto nos vamos a dar, chicos, ¿qué les parece? Estamos con tiempo. 10 minutos, ¿sí? 10 minutos aprovechemos para ir al baño, pararnos, comer algo y luego conectarnos nuevamente con nuestra clase, ¿correcto? Entonces, respiremos un poquito y regresamos en 10 minutos, chicos. Nos conectamos en unos minutos. Aprovechemos el tiempo, por favor.